Hola, bienvenidos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que nos ocupa, que es el Evangelio de Lucas en su primera parte. Este Evangelio sinóptico que junto con Mateo y Marcos pues nos van presentando el desarrollo del ministerio de Jesús en temas muy similares, de ahí su nombre de Evangelios sinópticos. Como lo hemos dicho, a diferencia del cuarto Evangelio, el de Juan, que mantiene una estructura un tanto diferente. Hoy estamos arrancando ya lo que es nuestra novena sesión de este curso, para lo cual le pido que me acompañe en oración para poder comenzar con nuestra clase, el Evangelio de Lucas, primera parte en su novena sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra, de ser ministrados a través de ella, mi Dios. Te pedimos encarecidamente que atesores las verdades de tu palabra en nuestros corazones, no solamente, Padre, aprendiendo datos, aprendiendo nombres, aprendiendo, Señor Padre, hechos, sino también descubriendo, Señor, y siendo impactados por las verdades espirituales, Señor, en las cuales tú nos estás llamando para ser transformados. Te damos gracias, Padre, porque esto solamente es posible a través de ti, Señor. No son mis palabras, no es mi enseñanza, es la enseñanza de tu palabra, Señor, dada a través de tu Espíritu. Y en eso esperamos, en la enseñanza de tu Espíritu, en la administración de tu Espíritu. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos en lo que sería ya la novena sesión de este curso, que bueno, estamos basados en este estudio de Alberto T. Platt, que es Verdadero Hombre, Verdadero Dios, un comentario de Ediciones Las Américas acerca del Evangelio de Lucas, que se presenta en 2 tomos, cada tomo de 12 capítulos. Por eso es que este estudio del Evangelio de Juan lo estamos haciendo en 2 partes. Es el Evangelio de Lucas, y tenemos que entender que el Evangelio en sí, de los 4 Evangelios, es el Evangelio más extenso. También por eso se entiende la necesidad de dividirlo en 2 partes, ¿no? Digamos que, si bien es cierto, Mateo es de los que hace un muy buen registro de todo el ministerio de Jesús, pues obviamente Lucas no se queda atrás. Me atrevo a decir que sí es superior, pero sobre todo el registro de toda la enseñanza de Jesús se ve en todo el desarrollo de las parábolas que nos presenta Lucas en su Evangelio. Entonces, aunque Mateo tiene 28 capítulos, Lucas tan solo tiene 24, pero los capítulos son mucho más extensos. ¿Cómo va a suceder hoy que vamos a estudiar prácticamente lo que serían los capítulos 7 y 8 de este Evangelio? Donde Alberto T. Platt, en su comentario, en este breve comentario de Lucas, presenta el capítulo número 9, que él ha denominado como actividades y asociados de su ministerio, donde vamos a ver distintas actividades que Jesús irá realizando en distintos lugares. Prácticamente se sigue moviendo alrededor del lago de Galilea, ¿no? Y bueno, dentro de estas actividades, obviamente la participación que tendrá, sobre todo con sus discípulos, ¿no? Es así que entonces este noveno capítulo, que empata con la novena sesión de la Escuela de Desarrollo Cristiano, pues iremos haciendo un análisis de ciertos milagros y de ciertas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejará como un legado en su palabra a través de estos capítulos 7 y 8 de Lucas. Entonces, pues tendríamos que arrancar precisamente con estas actividades ministeriales. Y como le comentaba yo desde la sesión pasada, muy al estilo de Alberto T. Platt, pues siempre inicia con la reflexión de un pasaje, que en este caso es el primer versículo del capítulo 8, donde dice: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas. O sea, prácticamente es la descripción de su ministerio. Como predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios, y llevó consigo a sus 12 discípulos. Este versículo creo que rescata muy bien la esencia de la temática de este capítulo, del noveno capítulo de el comentario de Alberto T. Platt, y que es pues obviamente lo que nos ocupa en esta sesión.
Lucas presenta la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, prácticamente en eventos impactantes y en diálogos muy significativos. Mateo lo hace también y lo hace de una manera fenomenal. Marcos en ese sentido es un poco más reservado. Marcos se va a dedicar más a los puros eventos. No nos va a presentar tanto los diálogos. Y si bien Mateo nos presenta los eventos y los diálogos, es un poco más mesurado. Juan no nos va a presentar tanto los eventos como los diálogos. De hecho, la gran mayoría del Evangelio de Juan prácticamente es el discurso en la última cena del Señor, ¿no? Que estaríamos hablando prácticamente los capítulos 14 hasta el 19. Pero Lucas nos presenta, digamos, un margen más detallado, donde ya prácticamente estamos cerrando el ministerio de Jesús en Galilea, porque comenzará el ministerio sobre todo hacia la región de la Decápolis y hacia la región de Judea. La parte central del ministerio de Jesucristo, no lo olvide, es la enseñanza. Es a lo que Jesús daba prioridad. De repente muchos llegan a pensar que la prioridad de Jesucristo y que la prioridad del cristianismo deben de ser las señales y los milagros. Y tampoco tratamos de tomar aquí una postura que se le denomina cesacionista, que establece que los milagros han cesado, ¿no? No es la postura que tenemos como Iglesia Bíblica Torrefuerte, el decir que los milagros ya han cesado y que ya no hay necesidad de ellos, pero tampoco creemos que los milagros sean el fin del cristianismo, ¿no? Y entonces, si en la iglesia, si en el servicio no suceden milagros, entonces la iglesia está mal. No funciona así. Porque lo que vemos en Jesús es que el uso de los milagros servían para respaldar la enseñanza, y a Jesús lo que más le ocupaba era precisamente predicar acerca del reino, más que hacer señales y prodigios, ¿no? Bien, entonces, pues nos topamos con la curación del siervo del centurión, ¿no? Una historia que a mí en lo personal me fascina mucho. Se me hace un personaje, el centurión, un personaje muy interesante, ¿no? Y mucho que aprenderle, la verdad. Aquí Lucas presenta evidencias que identifican a Jesús como el Hijo de Dios. Lucas lo llama el Hijo del Hombre, ¿no? Y pese a que Lucas está presentando diversos prodigios, diversas señales en las cuales se demuestra muy claramente que Jesús no es cualquier profeta, la ceguera espiritual de los judíos era muy fuerte, ¿no? A tal grado que pues terminaran condenándole, ¿no? Sin embargo, en el entorno en el que Jesús se desenvuelve, estamos en una Palestina, en un territorio donde judíos ya conviven con muchos gentiles por la invasión de los griegos en la época de los macabeos y por la invasión de los romanos en los tiempos de Jesús. Es así que entonces, pues esta mezcla de gentiles con judíos va a generar un rechazo propiamente hacia los gentiles, quienes serán considerados pues prácticamente hombres de perdición, ¿no? ¿Por qué? Porque no pertenecen a la religión judía, la religión verdadera que persiga al verdadero Dios, ¿no? Y sin embargo vamos a ver en muchas situaciones, son muy marcadas en los evangelios, en el Nuevo Testamento, pero se ha venido dando desde el Antiguo Testamento muchos casos de personas que no pertenecían a la nación judía o a la nación hebrea y que fueron más fieles que los hebreos. Pensemos simplemente en Ruth, la moabita, pensemos en Rahab, ¿no? Esta mujer cananea de Jericó, y bueno, podemos hablar de muchos, ¿no? Y en este caso hablamos de un soldado romano, donde normalmente tenía a su cargo a 100 efectivos, de ahí el nombre de centurión, que envía a pedir a Jesús por la salud de su siervo. Eso también llama la atención, porque normalmente los gentiles pues tenían un concepto diferente de la esclavitud respecto de los israelitas. Dios no permitía que los israelitas fueran severos con sus esclavos por cuanto Israel había sido esclavo en Egipto.
pero era muy común que los gentiles, que gente de otras naciones, ¿no? Pues fueran muy severos con los esclavos o con los siervos. Y aquí este centurión romano busca a Jesús, manda a traer a Jesús, porque le preocupa la salud de su siervo, ¿no? Y no solamente eso, sino que los judíos que van a buscar a Jesús de parte de este centurión le refieren, oye, es que este hombre es digno de que lo ayudes porque ama a la nación judía, y no solamente eso, sino que nos ha construido una sinagoga. Y cuando vemos el carácter de este centurión, pues se puede ver cómo tiene un grande amor por su siervo, ¿no? Y le decía yo que es un personaje que deja mucha enseñanza porque tan solo escuchar sus palabras, ¿no? Jesús se acerca con las personas que le han enviado, y entonces ya que está llegando a la casa del centurión, manda a otra persona, es lo que Lucas nos narra, para decirle, oye, dice el centurión que pues él no es digno de que tú entres en su casa, pero él es hombre de autoridad, y si tú das la palabra, el siervo sanará. Aquí sí hay una diferencia con Mateo, porque cuando Mateo refiere esta historia, nos dice que es el propio centurión el que habla con Jesús, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante a rescatar son las palabras del centurión, ¿no? Donde al reconocerse no soy digno, pues está mostrando la humildad, ¿no? Que a veces tanta falta nos hace, porque reconocer que no somos dignos es reconocer que no estamos a la altura. Si yo le preguntase a usted, ¿usted es digno de Dios? Usted debe de responder con convicción, sí, sí somos dignos. ¿Sabe por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo Jesús, Cristo nos ha dignificado delante del Padre, pero tenemos que reconocer que esa dignidad no fue alcanzada por nosotros, porque nosotros no estábamos a la altura. Y muchas veces llegamos al cristianismo y se nos olvida que fuimos dignificados por Jesús, y pensamos que nosotros somos dignos por lo que hacemos en la iglesia, por el diezmo que damos, por las horas de ministerio que invertimos, etc. Que, como siempre le he dicho, no es que no sean cosas importantes, pero no es lo que define nuestra espiritualidad. Y algo que me encanta es que también el siervo dice, yo soy hombre de autoridad, y si le digo a este ve, va, y si le digo a este ven, viene. Dice, pero si tú dices la palabra, entonces mi siervo sanará. Y la muestra de fe en este centurión es muy hermosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, no necesito ver que entres, no necesito ver que le toques, no necesito ver que lo sobes o que soples sobre él, no. Simplemente con el poder de tu palabra, ¿no? Y vaya que si se necesita fe para creer en eso, ¿no? Entonces, es hermoso ver cómo un hombre que está acostumbrado a la autoridad se sabe que está frente a alguien de mucho mayor autoridad. Y no solamente eso, ¿no? Sino que reconoce que si él tiene poder de orden en sus palabras, delante de él está uno mucho mayor que es capaz de mover hasta el mundo espiritual con sus palabras, ¿no? A tal grado que Jesús se sorprende por la fe de este hombre. Recuerde que los dos casos donde Jesús se ve sorprendido por la fe de otros, le repito, es con dos gentiles. Uno es este centurión y otra será la mujer cananea, ¿no? Es así que tenemos que aprender, porque este es un principio básico en el cristianismo. Tenemos que caminar por fe y con humildad, porque la fe nos permite confiar en las promesas de Dios, y la humildad nos ayuda a recordar que esas promesas de Dios no son merecidas por nosotros mismos. Continuando entonces con el desarrollo del capítulo 7, se nos narra que Jesús se dirige a la ciudad de Naín, y ahí observa una casa donde sale un cortejo fúnebre, y entonces es una mujer que es viuda, ha perdido al esposo, ¿no? Pero en ese momento llevan al hijo muerto. Entonces es interesante lo que se está suscitando aquí, porque estamos hablando de una mujer que en ese momento está afrontando la muerte de su hijo sola. No tiene el marido ya había muerto años atrás, y ahora está enfrentando la muerte de su hijo. Y no solamente eso,
para lo que significaba en la vida en sociedad de la época, la mujer quedaba desamparada. ¿Por qué? Porque ya no había un hombre que la sostuviese, ¿no? De ahí la importancia de la iglesia del primer siglo en atender a las viudas. La iglesia del primer siglo va a entender que la condición de una viuda sin hijos es que queda prácticamente marginada y desamparada, y es cuando tenemos, por ejemplo, a Santiago, que nos dice que la verdadera religión pura y sin mancha es visitar a los enfermos y a las viudas en sus necesidades, ¿no? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, los escritos de Pablo hacia Timoteo, Pablo insiste mucho en el cuidado de las viudas, ¿no? Y obviamente Jesús inmediatamente entiende esta situación, y a mí hay algo que me encanta de este pasaje, que es las palabras: y se compadeció de ella. Y es hermoso ver cuando Jesús se compadece. Pasa en la alimentación milagrosa, ¿no? Cuando multiplica los panes, los peces, porque dice que vio que ya era muy tarde y que la gente no había comido, y dice que se compadece de ellos. Y mi hermano, mi hermana, Jesús se ha compadecido de ti y de mí, ¿no? Y es maravilloso ver la compasión de Jesús. Entonces Jesús se compadece de esta mujer y él responde de inmediato, ¿no? Porque le dice a la mujer: no llores. Él llega a consolar, ¿no? Y por aquí le está diciendo a la mujer: no llores, y está tocando el ataúd de tal manera que todos se detienen, ¿no? Ni siquiera tiene que ordenar que se detengan, ¿no? Él toca el ataúd e inmediatamente todos se detienen, y entonces le habla al joven y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se suscita el milagro, y el chico o el joven resucita, ¿no? Y entonces la gente va a reaccionar con miedo y empiezan a murmurar: un poderoso profeta se ha levantado entre nosotros, así que Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y entonces nos dice Lucas, nos narra que esta noticia empieza a correr rápidamente por toda la región, por la región de Judea, que es donde se encuentra la ciudad de Naín, ¿no? Y bueno, lo triste de esta historia es que si usted lo analiza, no es un milagro menor. Todo milagro es impactante, pero me atrevo a decir que no hay milagro más impactante que la resurrección de un muerto. Y sin embargo, muchas de estas personas después no creerán en Jesús o le negarán. Qué fácil es olvidar tan pronto un gran milagro, ¿no? Sin embargo, Lucas nos está narrando muchos milagros en los cuales se está certificando la evidencia de que Jesús es el Mesías. Siguiendo adelante, entonces llegamos a una situación en la cual Lucas nos sigue compartiendo más de sus enseñanzas, y es el caso de Juan el Bautista, quien está preso por Herodes, y entonces envía a 2 de sus discípulos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Eres tú el Mesías o debemos de esperar a otros? Lo que traduce la Reina Valera, por ejemplo, es: ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Aquí a muchos les causa conflicto esta situación, porque de repente dicen: a ver, tenemos a un Juan que cuando Jesús llegó a bautizarse, dije: este es el que yo les decía que los iba a bautizar con fuego y que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, ¿no? Entonces ahí Juan está prácticamente declarando y reconociendo que Jesús es el Mesías. ¿Cómo es posible que entonces aquí Juan pregunte si Jesús es el Mesías o todavía hay que esperarlo? Bueno, esto tiene una lógica en el sentido de que lo que está viviendo Juan, ¿no?, es una situación de prisión, y los judíos, cuando atendían a las profecías, ellos pensaban que con la llegada del Mesías, el Mesías iba a restaurar inmediatamente el reino de Dios, ¿no? Pero pongámonos en los zapatos de Juan el Bautista, ¿no?, donde yo veo que el Mesías ya está aquí, y lo que yo estoy esperando es que el reino de Dios ya sea restaurado de inmediato, y está ocurriendo todo lo contrario. Está ocurriendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque está preso. Y está preso por una injusticia. Y entonces quizá Juan piensa: ok, quizá no es el Mesías, se está dando la restauración del templo. Bueno, quizá todavía tenemos que seguir esperando por él, ¿no? A lo cual
Por eso es que envía a estos dos discípulos a preguntar, y Jesús les dice, vayan con Juan y refieran todas las obras que yo estoy haciendo, ¿no? Que los los ciegos ven, ¿no? Los cojos andan, etcétera, que se están liberando personas, etcétera, porque esa es la evidencia del ministerio del Mesías, ¿no? Y ahí Jesús va a elogiar a Juan. Y lo va a hacer sobre todo porque ahí van a estar presentes muchos religiosos, ¿no? Muchos que criticaban a Juan. Y entonces aquí Jesús va a adular, a elogiar el ministerio de Juan, porque les va a decir, miren, él no es como una caña movida por el viento. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que él no se va a dejar influenciar ni por la presión política. De hecho, enfrentó a Herodes, y el grave pecado de Herodes de acostarse con la hermana de su hermano, con la esposa, perdón, de su hermano Felipe, ¿no? Ni tampoco él se va a ver presionado por las autoridades religiosas, ¿no? Que llegaban a cuestionarle, ¿por qué estás haciendo esto de bautizar a las personas en el Jordán, ¿no? A lo cual Juan les respondía, porque necesitan arrepentimiento y ustedes son los primeros que tendrían que estar aquí, ¿no? Y eso es lo que elogia Jesús. Jesús está elogiando a un Juan abnegado, es decir, una persona que está dispuesta a renunciar a cualquier deleite con tal de llevar a cabo su ministerio. De ahí que Jesús dice, ¿han escuchado de Juan que es un profeta? Pues yo les digo que es más que profeta. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los profetas que anunciaron al Mesías, Juan el Bautista tuvo la dicha de ver al Mesías, el cual también él había anunciado. Y entonces Jesús va a criticar a las autoridades religiosas, pues por esta ceguera y este orgullo que tienen de no poder reconocer al Mesías, y por desechar también a Juan el Bautista. Y entonces Jesús les dice a los fariseos, a los escribas, ustedes se parecen a los niños que cantan en las calles, ¿no? Cantamos canciones de boda y no bailaron. Y cantamos endechas o canciones de canciones fúnebres y no lloraron, ¿no? ¿Cómo entender este pasaje? Tendríamos que ponernos los zapatos del contexto cultural. Lo que hacían los niños es que ellos solían cantar, era como una especie de canto juego, donde los niños de repente cantando declaraban algo y las personas que los escuchaban tenían que responder, ¿no? Entonces si de repente los niños empezaban a decir, voy a inventarlo, discúlpeme, ¿no? Pero es como si los niños empezaran a decir, es momento de aplaudir, todos vamos a aplaudir, entonces las personas tenían que empezar a aplaudir, ¿no? No es exactamente así el canto, claro, es una manera de ejemplificarlo. Y entonces se entiende que los niños cantaban cantos de boda y las personas tenían que bailar como si estuvieran en la boda. Por favor, no piensen en una boda occidental, ¿no? Y si los niños cantaban un canto, una endecha, es decir, un canto triste de un velorio, de un sepelio fúnebre, pues entonces las personas tenían que hacer como que lloraran, ¿no? Cuando las personas no respondían a lo que los niños pedían en sus cantos, entonces los niños se volvían hasta como caprichosos o petulantes, ¿no? Y es lo que Jesús les está diciendo, ustedes se parecen a esos niños que nada les llena, ¿no? ¿Por qué? Porque critican a Juan, quien se abstiene de comer cosas y dicen que tiene un demonio. Y yo, el Hijo del Hombre, que como y que bebo, me tachan de comilón y de bebedor de vino, ¿no? De glotón y de bebedor de vino. Casi lo que en nuestra cultura le llamamos un gorrón, ¿no? Me tachan de gorrón. Si el que no come porque no come y el que come porque come, ¿no? Y entonces nada los tiene satisfechos. Sin embargo, la conclusión de todo esto es muy interesante porque Jesús dice, bueno, pues la sabiduría de la cual ustedes presumen y por la cual a Juan y a mí nos critican, la sabiduría se demuestra en los resultados de quienes la viven. Y qué diferentes eran los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús respecto de los discípulos de los fariseos y de los escribas, ¿no? De tal manera que inclusive los mismos publicanos, los cobradores de impuestos,
habían decidido bautizarse con Juan el Bautista. O sea, los publicanos mostraron mucho mayor arrepentimiento que los propios fariseos. Es así entonces que un fariseo de nombre Simón invita a Jesús a comer, ¿no? Y le pongo precisamente la pregunta aquí en el texto: ¿cuál era la intención de invitar a Jesús? ¿Cuál sería la intención de este Simón, fariseo, de invitar a comer a Jesús? Perdón. Porque muchos fariseos se van a acercar con Jesús con muchas adulaciones, pero en realidad su corazón estará más en el sentido de tentarle, de hacerle caer en alguna declaración o simplemente de una curiosidad, pero nunca le van a reconocer con rendición como el Hijo de Dios. Y yo me atrevo a decir que esta tercera opción es el caso de este Simón el fariseo, donde simplemente invita a Jesús por curiosidad, ¿no? Vamos a conocer del que tanto hablan y del que tanto se han dicho cosas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que de repente Jesús llega a la casa de este fariseo, ¿no? Entra a la casa de este fariseo para comer y de repente, me atrevo a decirlo así, se infiltra una mujer. ¿Y por qué digo que se infiltra una mujer? Porque es una mujer pecadora, ¿no? Y la palabra dice que es pecadora en extremo, ¿no? Se podría entender que se trata quizá de una prostituta, de una ramera, que difícilmente podría entrar en casa de un fariseo, de un líder religioso, ¿no? Sin embargo, pues de alguna manera suele colarse. Recuerdo mucho un testimonio muy hermoso de un pastor, donde dice que él, de joven, pues se había alejado del cristianismo, se dejó crecer el cabello, se hizo un tatuaje y de repente se alejó del cristianismo, pero Dios lo empezaba a llamar para regresar. Y este pastor dice que en este tiempo en el que pensaba regresar, por trabajo viajó y le tocó pasar Nochebuena en otra ciudad. Y entonces él buscó una iglesia porque él quería regresar al cristianismo. Y entonces se dirige a la iglesia de la localidad. Él llega con su tatuaje, llega con su cabello largo. Y entonces el pastor que estaba a la entrada de la iglesia le dice: tú no puedes estar aquí. Este lugar no es para gente como tú. Así que te voy a pedir que te retires, ¿no? Y este pastor refiere que él se va triste, se sube al metro, regreso a casa, no me acuerdo si era el metro o el autobús, ¿no? Pero él va regreso a casa, va con la cabeza inclinada en el vidrio del transporte y él iba orando, preguntándole a Dios: Dios, ¿por qué si quiero regresar no me permiten la entrada a tu iglesia, no? Y dice que él escucha una voz que le dice: no te preocupes, no te sientas desconsolado, ni a mí me dejan entrar, ¿no? O sea, es muy triste, la verdad es que es un testimonio triste, pero vaya que si no es cierto que muchas veces el lugar donde debiera ser el refugio de personas necesitadas, pareciera que a veces es el más difícil de entrar. Y sin embargo, esta mujer logra infiltrarse y nos va a regalar una de las enseñanzas más hermosas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se recuesta para comer, de acuerdo a la usanza de la comida de la Palestina, de los tiempos judíos. Ellos se recostaban de lado, ¿no? Doblaban los pies hacia atrás y se recostaban de lado. Digamos que se recargaban en un codo, mientras que con la mano libre podían comer. Quiere decir que los pies quedaban atrás, entonces la mujer estaba atrás de Jesús. Y dice el pasaje que la mujer todo el tiempo le estaba ungiendo los pies con una fragancia y le lavaba los pies con sus lágrimas y se los secaba con sus cabellos, ¿no? A lo cual, obviamente, el fariseo Simón observa esto que está sucediendo con esta mujer, ¿no? Una mujer de mala reputación, y entonces
Simón muestra algo que llamamos repulsión, ¿no? Es decir, este rechazo. De hecho, el término correcto sería asco, ¿no? Este hombre muestra asco, es decir, esta repulsión, porque dice, si este supiera qué clase de mujer le está tocando, si este fuera profeta, entonces sabría qué clase de mujer le está tocando, ¿no? Nunca lo externa, simplemente lo piensa, pero Jesús, conociendo la mente de Simón, le comparte una parábola, la parábola de los dos deudores, ¿no? Aquellos hombres que le deben a una misma persona, uno debe una cantidad menor, otro debe una cantidad mayor. Esta persona perdona a ambos deudores y le pregunta a Jesús a Simón, ¿quién crees que ama más al que perdonó la deuda? A lo que Simón responde, pues al que más se le perdonó, al que debía más, ¿no? Y entonces Jesús le empieza a indicar, le hace ver a Simón el fariseo las muchas faltas de cortesía que, de acuerdo a la religión, Simón había fallado como anfitrión. Y no solamente eso, sino que le demuestra que en todas esas faltas de cortesía la mujer se mostró muy superior. Y esta mujer es una gran lección para muchos de nosotros como cristianos, donde de repente tenemos que reconocer que nos falta mucha de esa cortesía y de ese amor para con otros. Es así que en los evangelios dice Jesús que esta historia será recordada por lo que hizo esta mujer, ¿no? Cristo no enseñó que la mujer fue perdonada porque la amó, sobre todo con esta parábola, ¿no? No, lo que Cristo nos enseña es que la mujer le amó porque fue perdonada, ¿no? Entonces, tú y yo solamente podemos entrar a una relación así con Cristo Jesús si creemos verdaderamente en el perdón. Y hay que tener mucho cuidado porque muchos hemos llegado al cristianismo porque se nos invitó, porque una amistad iba a presentar a su hijo en el templo y nos invitó, o porque eran los 15 años en la iglesia, etcétera, ¿no? O porque la chica que nos gustaba era cristiana, etcétera, y llegamos a la iglesia y nunca fuimos conscientes del gran perdón que hemos recibido en Cristo Jesús. Y muchos están caminando sin entender el gran perdón en Cristo Jesús. Y si tú, mi hermano, mi hermana, no has entendido la magnitud del perdón que Cristo Jesús ha alcanzado para contigo, para conmigo, difícilmente podremos profundizar en una relación con Dios. Entonces es muy importante detenernos en este pasaje porque la enseñanza que está dejando Jesús es muy profunda. Es así entonces que, bueno, con una agenda muy apretada, Jesús va a atravesar nuevamente el lago de Galilea con sus discípulos y nos dice la Biblia que un grupo de mujeres la acompañaba. La descripción de este grupo de mujeres es un grupo de mujeres que estaban agradecidas por lo que Jesús hizo con ellas, y lo describe Lucas, dice que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Y de hecho el pasaje dice que algunas de ellas sostenían al Señor en su ministerio, y no solamente a Él, sino que también apoyaban a sus discípulos. Y esta ayuda va a seguir inclusive hasta la muerte y la sepultura de Jesús. Serán mujeres que en la crucifixión estarán presentes de lejos y que son las que están dispuestas a ir a limpiar el cuerpo con especies aromáticas al sepulcro cuando lo van a hallar vacío. La acción de estas mujeres es muy interesante, tomando en cuenta que la mujer también es una figura muy rechazada en la cultura judía. Es así entonces que se menciona entre ellas a María Magdalena, que aquí creo que sí vale la pena hacer el comentario. Se ha manejado mucho que María Magdalena era prostituta o había sido ramera. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque la Biblia nos dice que la mujer fue sorprendida en adulterio, no tanto que se dedicara a la profesión de prostituta, de ramera. Lo que Lucas refiere es que esta María Magdalena era una mujer de quien Jesús había expulsado demonios, ¿no? Y con ella estaba también Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, y una mujer de nombre Susana.
Lucas sí nos menciona los nombres de estas mujeres. En los otros evangelios se mencionan otras mujeres, también parte de este grupo, sobre todo cuando se nos habla de la crucifixión de Jesús, que ellas estaban ahí como testigos. Ellas testificaron que Jesús fue muerto en la cruz y también son las que se presentan al sepulcro. Bien, es así que entonces Jesús está ministrando, la gente rechaza su mensaje y entonces Jesús comparte una parábola precisamente sobre las reacciones de sus palabras, las reacciones de su mensaje. Hay que entender que una parábola es la enseñanza de una verdad espiritual a través de una ilustración de algo que sucede en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces Jesús va a emplear mucho las parábolas, sobre todo para que lo puedan entender todos aquellos que caminan en fe. Pero para aquellos que no caminan en fe, la parábola nunca va a tener sentido. Y ojo, no estoy hablando de una situación en el pasado. Jesús lo empleó de esa manera. Pero hoy en día, personas que no caminan en fe nunca van a poder entender una parábola. Para ellos las parábolas van a ser un absurdo y van a cuestionar cada detalle de la parábola. Pero para todo aquel que decide caminar con fe y creer en Cristo Jesús, la parábola va a traer mucha claridad en la enseñanza espiritual. Y es así que entonces Jesús ministra la parábola del sembrador, ¿no? Y es una parábola que también la palabra nos ofrece la explicación que Jesús da a sus discípulos, ¿no? He mencionado mucho esto para mí, y no es que deba de ser así, ¿no? Es una manera nada más de meditarlo, de reflexionarlo. No quiere decir que esté mal y que debieran de cambiar la Biblia. Por favor, no me malinterprete el comentario. Pero yo siempre he pensado que la parábola, el nombre de la parábola, que no se la da el autor bíblico, se la da el traductor de la Biblia, que le va a poner los subtítulos. Ahí pone el subtítulo de la parábola del sembrador. Es que en realidad la parábola no trata del sembrador. Lo único que nos dice del sembrador es que un sembrador salió a sembrar y ya, no hay más. Toda la parábola habla más bien de los terrenos. Yo creo que la parábola se debiera de llamar la parábola de los terrenos, porque la enseñanza ni siquiera está en la semilla. La semilla es la misma siempre. Lo que le da profundidad y enseñanza a esta parábola son los distintos corazones representados en los terrenos, ¿no? Y entonces hay 4 tipos de terrenos. La semilla cae junto al camino, que son aquellas personas que muestran un corazón duro, donde la palabra no puede penetrar, y entonces la persona no se salva. Están aquellos cuyo corazón es como la semilla que cae sobre piedras, ¿no? Donde no tiene profundidad, pareciera que empieza a brotar la raíz, pero en realidad no hay profundidad en la tierra. Y entonces son todos aquellos que reciben la palabra al inicio con mucho gozo, pero como no hay profundidad, no enraiza, ¿no? Y entonces este gozo no perdura, ¿no? Y lo mismo, estamos hablando de personas que no se salvan. Después viene la semilla que cae entre espinos, ¿no? Donde los espinos pues ilustran pues todos los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y entonces son estas cosas que eclipsan a la palabra y nos habla de una situación de prioridad. Es decir, es el corazón de aquellas personas donde la palabra no es prioridad. ¿Por qué? Porque ellos tienen como prioridad los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Y estos tampoco se salvan. Y entonces viene la buena tierra, que son todos aquellos que no solamente escuchan la palabra, no solamente la van a recibir con gozo, sino que la van a obedecer. Y por lo tanto la semilla produce fruto. Y estas personas son las que se salvan. Si bien es cierto que las parábolas en general no deben de ser interpretadas con alegorías, porque si nosotros empezamos a alegorizar todo en las parábolas, siempre vamos a terminar forzando el sentido de la parábola.
¿no? De repente escuchamos la parábola del hijo pródigo, escuchamos la parábola de la semilla de mostaza, etcétera, y ya queremos buscarle significado a todo, ¿no? ¿Qué significa la mujer que perdió la moneda? ¿Qué significa la moneda? ¿Qué significa la casa que volteó para encontrar la moneda? Cuando la enseñanza central es el gozo del perdido que es encontrado, ¿no? Esa es la enseñanza de la parábola, por ejemplo, de la moneda que esta mujer pierde, ¿no? El hijo pródigo, lo mismo, ¿no? Es el gozo del hijo que vuelve a casa, ¿no? La parábola del buen samaritano, por ejemplo, recuerde que es una parábola que surge de la respuesta a la pregunta de un fariseo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta, te voy a contar una historia, y cuenta la parábola del buen samaritano, donde Jesús culmina preguntándole ahora al fariseo, ¿quién crees tú que es el prójimo? ¿No? No, pues aquel que ayudó a la persona, sí, y resulta que era samaritano, a los cuales los judíos odiaban, ¿no? Pero de repente caemos en la tentación de querer encontrar significado al levita, vamos, hasta al burro, donde pusieron a la persona que había sido asaltada, al mesonero, al pago, al mesonero, etcétera, y entonces tratamos de encontrarle significado y alegoría a todo. La parábola que más alegorías tendría sería esta que estamos tratando, que es la parábola del sembrador, ¿no? Sin embargo, no hay que forzar el significado de la parábola. Sin embargo, es interesante y no se puede negar que si jugamos con las matemáticas en esta parábola, del 100% de los casos, solamente el 25%, una cuarta parte de los creyentes, se salvan. De un 100% que reciben la semilla, la palabra, el 75% por tener una dureza de corazón, por no tener profundidad en la fe, o por no tener prioridad, o tener prioridad en otras cosas y no en la palabra, simplemente no se salvan. Y si nosotros vemos las cosas a través de la frialdad de los números, tenemos que ocuparnos y preocuparnos de que en la asistencia a nuestras iglesias no nos sorprenda que más del 50% de las personas que asisten a las iglesias quizá no han experimentado un arrepentimiento verdadero, porque quizá están con una palabra que no ha penetrado, o con una palabra que simplemente está en su etapa de gozo, o no han logrado vencer los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y es aquí donde cada uno tiene que examinar su corazón y preguntarle a Dios, Dios, ¿estoy escuchando tu palabra y la estoy obedeciendo? ¿Estoy dando fruto? Obviamente, mi hermano, mi hermana, esta es una situación personal. Yo no puedo decir quién sí es salvo y quién no, quién sí ha recibido la semilla y quién no. Pero creo yo que es importante que llevemos esta reflexión a nuestra oración y preguntar, Señor, ¿mi corazón ha sido buena tierra? ¿O quizá estoy viviendo el fuego de un gozo que podría apagarse, ¿no? O quizá estoy dándole prioridad a otras cosas y ni siquiera me estoy dando cuenta, ¿no? De ahí Jesús comparte otra parábola más pequeñita, que es la parábola de la lámpara encendida. Nadie enciende una lámpara para esconderla, ¿no? Entonces, todo aquel que entiende la palabra debe dar evidencia del entendimiento y de la obediencia de esa palabra. Lo que Santiago después dirá en su epístola, ¿no? Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Bien, siguiendo adelante, Jesús está ministrando, hay una multitud y entonces llega María y los hermanos de Jesús, quienes no se pueden acercar por causa de la multitud, y entonces alguien le avisa, ¿no? Oye, tu madre y tus hermanos están allá afuera, ¿no? A lo que Jesús responde, todo aquel que oye mi palabra y obedece, la pone en práctica, esos son mi madre, mi padre y mis hermanos. Y aquí Jesús está estableciendo que aquellos que oyen y obedecen sus mandamientos son su familia. Y lo que voy a decir, hermano, va a doler, pero lo tengo que decir. La relación espiritual es más importante que la relación física.
Voy de nuevo. La relación espiritual es más importante que la relación física. Y esto quiere decir que muchas veces será más importante la familia espiritual que la familia física. Y a ver, mi hermano, no estoy hablando de que hagamos una secta y que te aísles de tus familiares que no son cristianos y cortes toda relación con ellos. Pero no podemos negar que a veces es mucho más importante atender la necesidad de la familia en la fe. De ahí que Pablo decía, hacer bien mayormente a los de la familia de la fe. Y lo digo en verdad con mucho dolor porque creo que todos lo hemos experimentado, pero es una realidad que muchas veces nuestros propios familiares no quieren saber del Señor. Y a veces, mi hermano, nosotros podemos ser más efectivos para con quienes reconocen al Señor. No quiero decir, por favor, que abandonemos a nuestras familias que no creen en el Señor. Claro que hay que estar ahí por ellos, con ellos, para que un día logren ver a Cristo Jesús. Pero lo que Jesús está estableciendo es el lazo espiritual, la fuerza del lazo espiritual. De hecho, por la reacción de Jesús, pareciera que la familia más bien se acercó como para disuadirlo de su actividad, ¿no? O sea, está padre esto que de repente empezabas a ministrar, ¿no? Estuvo padre esto de que a los 12 años te nos perdieras porque ya estabas ministrando en el templo, pero ya te estás pasando, ya estás rebasando el límite, ya esto es frenético de tu parte, ¿no? Porque vemos en pasajes donde dice que ni sus hermanos creían en él, ¿no? Sin embargo, la verdadera familia escucha y obedece la palabra de Dios. De ahí la importancia y la riqueza de la iglesia, porque como iglesia somos una familia donde escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. Por favor, no me malinterprete el comentario, no estoy diciendo que hay que cambiar una familia por la otra, pero en nuestro corazón tenemos que tener muy bien establecido el valor de la familia espiritual, ¿no? Bien, es así entonces que vemos la revelación de Jesús en su poder sobre la naturaleza, donde el Señor decide cruzar el lago de Galilea, ¿no? Muy famoso porque de repente tenía tormentas repentinas, ¿no? Y sin embargo él decide cruzarlo en la barca y dice la palabra que él toma una siesta. Y de repente se suelta la tormenta y los discípulos en la desesperación, Reina Valera dice que despiertan a Jesús, pero atendiendo el contexto, la traducción, por ejemplo, de Nueva Versión Internacional, de Nueva Traducción Viviente, dicen que reprenden a Jesús, o sea, que lo regañan. ¿Cómo es posible que duermas en medio de esta tormenta en la que vamos a morir o podemos morir, ¿no? O sea, está hablando la voz de los expertos en navegación, ¿no? ¿Cómo se te ocurre dormir, ¿no? A lo cual Jesús, con voz de autoridad, va a reprender al viento y al mar, y estos se van a calmar, y entonces les pregunta a sus discípulos, ¿dónde está su fe? Cuando el creyente es presa del miedo, tiende a debilitar su fe. Entonces es importante, es muy importante que no nos dejemos llevar por el miedo. Todos sentimos miedo, es una realidad, es parte de nuestras emociones, pero no debemos permitir que el miedo eclipse la realidad de Cristo Jesús. Bien, siguiendo adelante entonces, viene el poder sobre los demonios. Jesús llega a la región de Gadara o Gerasa con los gerasenos o los gadarenos, es prácticamente lo mismo, digamos que son sinónimos. Y bueno, es ahí donde se presenta un hombre que es poseído por muchos demonios. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un espíritu maligno que sirve a Satanás. Y cuando hablamos de un endemoniado es una persona que es controlada por estos espíritus malignos, ¿no? En este caso del muchacho que estamos hablando ahí en Gadara, pues es un hombre que está siendo poseído por muchos demonios. No se sabe cuántos. Sabemos que son muchos porque cuando Jesús pregunta el nombre del demonio, le responde que es legión porque son muchos, ¿no? Pensando en una legión,
estaríamos hablando de alrededor de 3.000 hombres. Si pensamos en la legión romana, en el sistema militar romano, una legión se conformaba alrededor de 3.000 efectivos, ¿no? Sin embargo, no sabemos si se trata de un hombre poseído por 3.000 demonios o simplemente se está ocupando el término como un pluralismo, ¿no? Para referir, somos muchos, ¿no? Sin especificar realmente la cantidad. No es el punto central si eran 3.000, más de 3.000 o menos de 3.000. La realidad es la necesidad que tenía este hombre de ser liberado. Y hay situaciones muy características en este pasaje, ¿no? Porque nos dice la palabra que cuando este muchacho ve a Jesús, entonces el demonio hace un alarido. Y esa es una constante en muchos endemoniados, ¿no? Que cuando se presentan ante Jesús van a gritar con alaridos. Pareciera que es como su reacción, su primera reacción. Y entonces los endemoniados, en general, vamos a ver que van a mostrar temor a Jesús y le van a reconocer como el Hijo de Dios. Lucas lo llama el Hijo del Hombre. Y entonces este hombre va a ser liberado y él va a querer seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús le pide, le ordena que se quede en esa tierra para que dé testimonio. Los demonios van a pedir permiso a Jesús. Note usted el reconocimiento de la autoridad de Jesús, de tal manera que le piden permiso a Jesús para entrar en un hato de puercos, a lo cual Jesús lo permite y entonces los puercos van y se despeñan, ¿no? Y ojo, es curioso hablar de, estamos hablando de un lugar, nada más y nada menos que alrededor del lago de Galilea, la región de Galilea, parte del reino judío, donde la ley mosaica prohibía el criar a los cerdos, ¿no? Prohibía comer a los cerdos, eran considerados animales inmundos, y entonces se prohibía la crianza, ¿no? Sin embargo, le repito, estamos hablando ya de un mundo gentil judío, ¿no? Donde pues ya prácticamente esto ya no se observaba, ¿no? Las personas del lugar van a pedir a Jesús que se retire. Y esto es una clara muestra de lo que también sucede hoy en día, donde a muchos les preocupan más sus negocios que la necesidad de otros. O sea, te voy a pedir que te retires porque me costaste un hato de puercos. Oye, pero se liberó este muchacho, sí, ¿qué importa? Vete porque ya no tengo a mis cochinitos, ¿no? Pero a veces esto sigue tan latente como en aquellos días. Bien, entonces Jesús regresa a Capernaum y es ahí donde le espera a Jairo, el principal de la sinagoga, cuya hija está muy enferma. Durante este encuentro, una mujer que ha sido afligida por un flujo de muchos años toca el vestido de Jesús, ¿no? Este famoso pasaje donde Jesús dice quién me ha tocado y los discípulos dicen, Señor, la gente nos aprieta y tú preguntas quién te ha tocado, ¿no? Y ojo, porque de acuerdo a la ley mosaica, la mujer con esta hemorragia se consideraba impura. Ni siquiera tuvo que haber estado en ese lugar. Las mujeres que eran impuras tenían o que permanecer encerradas en su casa o inclusive fuera de la ciudad, ¿no? Y mucho menos debían de tocar a las personas. Ella rompe con toda esta normativa. ¿Por qué? Porque ella quiere acercarse a Jesús. Estamos hablando de Jairo, un hombre influyente, es el principal de la sinagoga, el encargado de ministrar y administrar en la sinagoga. Y estamos hablando de una mujer pudiente que gastó una fortuna en su enfermedad. Y sin embargo, los dos se enfrentaban ante una necesidad que les rebasaba, que ni la influencia ni la riqueza podían solucionar. Y entonces ambos creen en Jesús, en que Jesús va a responder a su necesidad. Y fíjese, es curioso, ¿no? Porque tenemos los dos polos opuestos. La mujer es sanada al instante y a la vista de todos. Y era importante que Jesús la sanara a la vista de todos. ¿Por qué? Porque si todos se enteraban que era una mujer inmunda, la hubieran rechazado. Pero en ese momento, que la mujer es sanada al instante y a la vista de todos, a todos les tenía que quedar claro que la mujer ya no era inmunda. Sin embargo, ¿qué sucede con la hija de Jairo? Cuando ellos llegan a la casa, le informan que la hija ha muerto.
Sin embargo, Jesús, como consoló a la viuda de Naín, ahora hará lo propio con Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Y entonces dice que toma 3 de sus discípulos, entran a la habitación donde la niña pues está muerta, ¿no? Y ahí, en presencia de los padres, resucita la hija. Note usted la diferencia. La mujer de flujo es sanada al instante y a la vista de todos. La hija de Jairo es resucitada después de unas horas y en la privacidad de los padres y los discípulos de Jesús. Así es nuestro Señor Jesucristo. Obra en maneras distintas, pero no por eso menos maravillosas, ¿no? Y bueno, para terminar, mi hermano, para reflexionar, en su vida cristiana usted camina con fe y humildad. ¿Recuerda usted al centurión que decía que no era digno de que el Señor entrara en su casa y que él da la orden y la gente le obedece y creyó que si Jesús daba la orden, su siervo iba a sanar? En su vida cristiana usted camina con fe, confiando en las promesas de Dios y con humildad, sabiendo que esas promesas no son merecidas por méritos propios. Usted mantiene una relación con Cristo porque entiende y dimensiona el perdón que ha alcanzado en Cristo Jesús, o solamente lo sigue porque escuchó de él. La palabra de Dios en su corazón encontró buena tierra, es decir, está produciendo fruto. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco enormemente, como siempre, que me haya acompañado en esta sesión, la 9ª sesión de nuestro curso El Evangelio de Lucas en su primera parte. Le pido por favor que siga usted leyendo el Evangelio, que se apoye con la lectura de los otros Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, y por qué no también con el de Juan, aunque todavía no tenemos algunos puntos en común en las temáticas, pero también va a ser muy enriquecedor y nos estaremos viendo pronto para lo que será nuestra 10ª sesión, si Dios lo permite. Haré una oración y daremos por concluida esta sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, Señor, por la enseñanza de tu palabra, Señor, a través de todos estos pasajes. Mi Dios, cuántas cosas no nos enseña un solo pasaje. Gracias por permitirnos revisar muchos de ellos. Padre, llevamos mucho, Dios, pero Señor, hay tiempo, Señor, para poder meditar en tu palabra. Tu palabra dice, honra del Rey es meditar la palabra. Señor, permítenos el poder digerir poco a poco todas estas enseñanzas, pero sobre todo hacerlas efectivas en nuestra vida. Te damos muchas gracias por todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, que Dios le bendiga mucho.